En toda familia siempre hay un pilar, esa persona que construyó todo desde cero para que las siguientes generaciones no tuvieran que pasar hambre. En mi familia, ese pilar era mi abuelo, Artur. Artur era un inmigrante que llegó a este país con $50 en el bolsillo y terminó construyendo una pequeña pero muy exitosa empresa de ferretería mayorista. Era un hombre duro, de manos callosas y pocas palabras, pero con un corazón de oro. Después de que mis padres fallecieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 10 años, mi abuelo me adoptó y me crió como si fuera su propio hijo. Yo crecí entre los pasillos de su almacén, ayudándole a organizar inventarios y aprendiendo el valor del trabajo duro. Pero donde hay dinero y trabajo duro, siempre hay buitres esperando. Y el buitre principal de nuestra familia era mi tía Marta, la única hija biológica viva de Artur. Marta era la definición de manual de una persona narcisista. Nunca trabajó un solo día en la empresa familiar. En cambio, pasó sus 20s y 30s viviendo de la tarjeta de crédito de mi abuelo, casándose y divorciándose de hombres ricos, y apareciendo en la casa de Artur solo en Navidad para quejarse de que sus inversiones en moda no estaban funcionando y pedirle préstamos de $10.000 que nunca devolvía. A medida que mi abuelo envejecía, se dio cuenta de quién era realmente su hija. A los 75 años, Artur me sentó en su oficina y me mostró su testamento oficial, redactado por su abogado de toda la vida. La empresa, la casa principal y el 70% de sus activos líquidos iban a pasar a mí. Marta recibiría el 30% restante, depositado en un fideicomiso controlado, porque, en palabras de mi abuelo, si le doy el efectivo de golpe, se lo gastará en zapatos europeos y terminará viviendo debajo de un puente. Todo estaba claro. Todo era justo. Hasta que la salud de mi abuelo empezó a fallar. Cuando Artur cumplió 82 años, le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos le dieron 3 meses de vida. Fue el momento más devastador de mi vida. Me mudé de regreso a su casa, pedí licencia en mi trabajo y me dediqué a cuidarlo a tiempo completo. Y como por arte de magia, la tía Marta reapareció. De repente, la mujer que no lo había visitado en 2 años estaba en la casa todos los días. Fingía llorar frente a las enfermeras, traía flores carísimas y exigía quedarse a solas con mi abuelo en su habitación durante horas bajo la excusa de recuperar el tiempo perdido. En su momento, yo estaba tan agotado emocional y físicamente que pensé que tal vez, solo tal vez, Marta sentía remordimiento genuino. ¡Qué estúpido fui! Mi abuelo falleció una noche lluviosa de noviembre, sosteniendo mi mano. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Marta, por otro lado, estuvo extrañamente estoica durante el funeral. Estaba más preocupada por el servicio de catering y por preguntarle al abogado cuándo sería la lectura del testamento. 2 semanas después del funeral, nos citaron en la oficina del abogado de la familia. Yo esperaba que leyeran el documento que mi abuelo me había mostrado años atrás. Pero el abogado, un hombre mayor que parecía profundamente incómodo, sacó un sobresellado diferente. Se aclaró la garganta y dijo: antes de empezar, debo informarles que Marta me entregó este nuevo testamento, supuestamente redactado y firmado por Artur 3 días antes de su fallecimiento. Según las leyes del Estado, este documento anula cualquier versión anterior. Sentí que la sangre se me helaba. Marta tenía una sonrisa torcida, intentando ocultar su triunfo. El abogado leyó el documento. Era una masacre. Según este nuevo testamento, yo recibía un pago simbólico de $10,000 por mis años de compañía. ¿Y el resto? La empresa, la mansión valorada en $2 millones, las cuentas de inversión y los terrenos comerciales, el 100% de la fortuna de mi abuelo pasaba a control directo y absoluto de mi tía Marta. Marta se levantó, me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro y me dijo: pobre niño. Papá finalmente se dio cuenta de que la sangre llama a la sangre. Tienes 30 días para sacar tus cosas de mi casa. Ella pensó que yo iba a agachar la cabeza y aceptar mi derrota de $10.000. Pero ella cometió un error garrafal, un error tan estúpido y arrogante que terminaría costándole su libertad. Pedí ver el documento original. El abogado me lo pasó. Miré la última página, justo donde estaba la firma de mi abuelo. Mi abuelo, quien en sus últimos 3 días de vida estaba tan sedado con morfina que ni siquiera podía sostener un vaso de agua por sí mismo, mágicamente había firmado ese papel con una caligrafía fluida, perfecta y sin un solo temblor.
Miré a Marta a los ojos y le dije, nos vemos en la corte. Acababa de declararle la guerra. Esa misma tarde, salí de la oficina del abogado de la familia con una fotocopia del supuesto Nuevo Testamento en mis manos. No fui a mi casa a llorar, fui directamente a la firma de abogados más despiadada y cara de la ciudad. Contraté a un especialista en litigios de sucesiones y le puse la copia sobre el escritorio. Le expliqué la situación de mi abuelo, la morfina y los temblores en sus manos durante sus últimos días. El abogado, un hombre llamado Robert, miró la firma, luego me miró a mí y dijo, esto es un clásico. Tenemos que impugnar el testamento inmediatamente antes de que ella empiece a liquidar los activos. Y para eso, necesitamos un arma nuclear. Esa arma nuclear era la doctora Evans, una perito calígrafo forense certificada por el Estado, que solía trabajar autenticando documentos para el FBI. La doctora Evans no era barata. Me cobró un anticipo de $5,000 solo por abrir el caso. Le entregué la copia del testamento falso y una caja llena de documentos reales de mi abuelo, cheques antiguos, contratos de la ferretería de hace 10 años, tarjetas de cumpleaños y, lo más importante, su firma en los formularios de admisión del hospital de la semana anterior a su muerte, donde apenas podía trazar una A temblorosa. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto. Marta, mientras tanto, ya había empezado a actuar como la reina de Inglaterra. Mandó a cambiar las cerraduras de la mansión, me envió un aviso formal de desalojo y empezó a llamar a agentes inmobiliarios para vender la empresa mayorista que mi abuelo tardó 40 años en construir. Ella ya estaba gastando el dinero en su cabeza. Pero al 15º día, Robert, mi abogado, me llamó a su oficina. La doctora Evans estaba allí, sentada frente a un proyector encendido. La tía Marta es codiciosa, pero también es muy estúpida, dijo la doctora Evans sin inmutarse, señalando la pantalla. Había ampliado la firma del testamento falso a 100 veces su tamaño. Miren aquí. La presión de la tinta es uniforme y fuerte. Un hombre de 82 años, moribundo y bajo narcóticos pesados, tiene microtemblores que la pluma registra en el papel. Esta firma es fluida. Y lo que es peor. La doctora Evans hizo clic de nuevo. Puso la firma del testamento falso sobre una firma real de mi abuelo de un cheque de hace 5 años. Eran exactamente idénticas. Milímetro a milímetro. Nadie firma igual 2 veces en su vida, explicó la perito. Esto no es una imitación a mano alzada. Tu tía usó una técnica de calco por transparencia. Tomó un cheque antiguo, lo puso sobre una ventana con el testamento encima, y calcó la firma. Si vemos el documento original bajo luz ultravioleta, encontraremos los surcos del bolígrafo deteniéndose de forma antinatural en las curvas. Teníamos la prueba del fraude. Pero Robert sonrió de medio lado y me dijo, si falsificó esto, me pregunto qué más falsificó mientras estabas distraído cuidándolo. Y así fue como soltamos a los perros de presa financieros. Robert contrató inmediatamente a un equipo de contadores forenses. Obtuvimos una orden judicial preliminar para congelar las cuentas bancarias de mi abuelo y detener la ejecución del testamento basándonos en el informe inicial de la doctora Evans. Cuando los contadores abrieron los libros financieros de los últimos 3 meses de vida de mi abuelo, lo que encontraron me revolvió el estómago. Durante esos días en los que Marta supuestamente estaba recuperando el tiempo perdido, en la habitación de mi abuelo, no le estaba sosteniendo la mano. Estaba robándole a manos llenas. Los contadores descubrieron transferencias electrónicas diarias desde la cuenta corriente personal de Artur hacia una cuenta externa a nombre de una empresa de papel, LLC, recién creada. ¿Quién era la única propietaria de esa LLC? Marta. Mientras mi abuelo dormía sedado por el dolor, ella usaba su iPad, restablecía sus contraseñas bancarias y se transfería sumas de entre $5 y $9,000 cada pocos días para no alertar al banco. En total, durante los últimos 2 meses, le había vaciado casi $150,000 en efectivo líquido. Y para empeorar las cosas, descubrimos que los 2 supuestos testigos que habían firmado el testamento falso junto a mi abuelo, eran en realidad el nuevo novio de Marta y su manicurista personal, a quienes les había pagado $1,000 a cada uno para que mintieran ante el notario. No estábamos ante una simple disputa civil por una herencia. Estábamos ante un caso criminal masivo de fraude de ley, explotación financiera de un anciano y perjurio. La arrogancia de Marta la había cegado por completo. Pensó que,
Como era su hija biológica, nadie cuestionaría su derecho a tomarlo todo. Pensó que yo era un niño débil y adoptado que se iría llorando con sus miserables $10.000. Pero en lugar de eso, había desatado una tormenta legal de categoría 5, y la lluvia estaba a punto de caer justo sobre su estúpida y codiciosa cabeza. Robert preparó la demanda formal, adjuntó el peritaje caligráfico y la auditoría forense. Pero no solo la enviamos al Tribunal de Sucesiones. Robert hizo una copia extra, la metió en un sobremanila grueso, y se la envió directamente al fiscal de distrito del estado. 2 meses después del congelamiento de las cuentas, finalmente nos vimos las caras en el tribunal testamentario. Marta llegó vestida como si fuera a la gala del Met, un traje sastre carísimo, gafas de sol enormes y su nuevo novio, uno de los supuestos testigos, colgando de su brazo. Entró pavoneándose, me miró de reojo con asco y se sentó junto a su abogado de pacotilla, que probablemente había contratado con el dinero robado de mi abuelo. El juez, un hombre severo con años de experiencia lidiando con familias codiciosas, abrió la sesión. El abogado de Marta empezó su monólogo sobre cómo Arthur, en un momento de lucidez final, había decidido perdonar a su amada hija y dejarle todo para proteger el legado familiar de un nieto adoptivo que solo quería el dinero. Robert, mi abogado, no dijo ni una palabra al principio. Simplemente dejó que el abogado de Marta terminara de cavar la tumba. Luego, se levantó con calma y llamó a nuestra primera testigo al estrado, la doctora Evans, la perito calígrafo forense. Durante los siguientes 20 minutos, la doctora Evans desmanteló el testamento falso pieza por pieza. Mostró las proyecciones gigantes en la pantalla del tribunal. Explicó la ausencia de temblores, la técnica de calco por transparencia y cómo los surcos del bolígrafo bajo el microscopio demostraban que la firma había sido trazada lentamente, no escrita con fluidez. Vi cómo la sonrisa arrogante de Marta empezaba a derretirse. Su abogado se removía incómodo en su silla, dándose cuenta de que su cliente le había mentido y de que estaba a punto de perder su licencia si seguía defendiendo un documento fraudulento. Pero Robert no había terminado. Su señoría, dijo Robert, sacando el grueso reporte de los contadores forenses. No solo estamos ante un caso de falsificación. Tenemos pruebas documentadas de que la acusada transfirió ilícitamente $150,000 de la cuenta del difunto a una empresa pantalla durante sus últimas semanas de vida. Además, Robert hizo una pausa dramática y miró fijamente al novio de Marta, que empezó a sudar frío. Tenemos declaraciones juradas que demuestran que los 2 testigos de este testamento falso recibieron compensación económica para mentir bajo juramento. El juez bajó sus gafas y fulminó a Marta con la mirada. Señora, dijo el juez con voz de trueno, este tribunal invalida inmediatamente este documento fraudulento. Y le sugiero que no salga de la ciudad, porque estoy remitiendo este expediente a la Fiscalía de Distrito en este exacto momento por sospecha de fraude agravado y robo a una persona de la tercera edad. Marta se puso pálida como el papel. Su novio, cobarde como él solo, se levantó e intentó salir caminando rápido de la sala, pero el alguacil le bloqueó la puerta. El imperio de papel de mi tía se acababa de incendiar. La justicia es lenta, pero cuando tienes pruebas irrefutables, aplasta como un martillo. La fiscalía no tuvo piedad. Al enfrentarse a cargos federales por fraude, los 2 testigos falsos de Marta se acobardaron de inmediato y aceptaron un trato con el fiscal. Testificaron en su contra a cambio de libertad condicional, confesando que Marta les había pagado $1,000 a cada uno y les había dictado exactamente qué decir. Con el testimonio de sus propios cómplices y la montaña de evidencia forense, Marta no tuvo más remedio que declararse culpable para evitar una condena de 20 años. El mes pasado, un juez penal la sentenció a 5 años en una prisión estatal por fraude, explotación financiera y perjurio. Además, se le ordenó restituir cada centavo de los $150,000 que robó de la cuenta de mi abuelo antes de que él falleciera. Para poder pagarlo y no sumar más años a su condena, tuvo que liquidar su propio fondo de jubilación y vender su coche de lujo. En cuanto al Tribunal de Sucesiones, el testamento original de mi abuelo, aquel que redactó años atrás frente a su abogado de confianza, fue validado. Recibí el 70% de la fortuna, la mansión y el control total de la ferretería mayorista. El 30% restante, que originalmente le correspondía a Marta, fue colocado en el fideicomiso controlado que mi abuelo había estipulado originalmente.
Paradójicamente, el fideicomiso está estructurado de tal manera que, al ser ella una convicta por delitos financieros contra el patrimonio de la familia, los pagos se suspenderán hasta que complete su condena y pague todas sus multas. Ayer por la mañana, fui a la ferretería. Me senté en la vieja y desgastada silla de cuero de la oficina de mi abuelo. Miré la foto de nosotros dos en mi graduación que él tenía en su escritorio. Cumplí mi promesa. Su legado está a salvo, la empresa sigue prosperando bajo mi dirección, y el buitre que intentó robarle en su lecho de muerte está ahora usando un uniforme naranja, aprendiendo por fin lo que significa ganarse la vida. Y así cerramos este caso de avaricia pura. ¿Qué les pareció la jugada magistral de los peritos caligráficos? A veces, la codicia te vuelve tan ciego que terminas cavando tu propia celda. Déjenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en el lugar del protagonista. Si les gustó esta historia estilo True Crime mezclada con venganza legal familiar, no olviden suscribirse, darle a like y activar la campanita para que no se pierdan la próxima historia. Nos vemos en el próximo vídeo.